Hola amigos, mi nombre es Yacaterina Jiménez y este video forma parte de una actividad en la asignatura de comunicación de datos. A continuación estaremos profundizando en la fibra óptica como medio de transmisión de información. Retrocediendo un poco en la historia, la fibra óptica como tal no gozaría del interés de los ingenieros hasta 1950 y en 1970 sería fabricada la primera pieza, usando impurezas de titanio en sílice por obra de Robert Maurer, Donald Keck, Peter Schlutt y Frank Zimmer. La primera transmisión de información a través de este medio se hizo el 22 de abril de 1977 en Long Beach, California, y en la década de los 80 se perfeccionó y empezó a implementar a escala internacional. La fibra óptica es un medio físico de transmisión de información, usual en redes de datos y telecomunicaciones, que consiste en un filamento delgado de vidrio o de plástico a través del cual viajan impulsos de luz láser o LED, en la cual se contienen los datos a transmitir. A través de la transmisión de estos impulsos de luz se puede enviar y recibir información a importantes velocidades, a través de un tendido de cable. Está a salvo de interferencias electromagnéticas y con velocidades similares a la de la radio. Esto hace de la fibra óptica el medio de transmisión por cable más avanzado que existe actualmente. Ahora hablemos un poco de su clasificación y su estructura según su clasificación. El cable de conexión de fibra óptica se puede clasificar en diversas tipologías y estándares. Principalmente se clasifican según el modo de la fibra, el modo de transmisión, el tipo de chaqueta, el tipo de conector y el tipo de pulido. Profundizando un poco en cada una de ellas, tenemos el modo de la fibra. En el modo de la fibra monómodo, que suele ser de color amarillo, y la fibra multímodo, que es de color naranja y azul celeste. El cable monomodo tiene un diámetro de 8 a 10 micrómetros, que permite solo un modo de transmisión, por lo que puede transportar señales a velocidad mucho mayores con atenuación menor. Además, es ideal para altas velocidades de transmisión de datos o de larga distancia, mientras que la fibra multímodo es de color naranja, como ya mencioné, y el cable está hecho de un diámetro mayor, de 50 micrómetros y 62,5 micrómetros, que puede transportar más de un modo de transmisión. Se utiliza comúnmente para distancias cortas, desde la conexión del cable de la fibra o del panel de conexiones hasta el equipo. El segundo tipo es según el modo de transmisión. En esta clasificación podemos encontrar a los cables de fibra simplex y duplex. El cable de fibra simplex tiene una fibra y un conector en cada extremo, mientras que el cable de fibra duplex tiene dos fibras y dos conectores en cada extremo. Cada fibra está marcada por A o B, o utiliza cubiertas protectoras de goma en colores diferentes para identificarse. Luego tenemos la clasificación según el tipo de chaqueta. El PVC y el LSZH se utiliza para representar el material del cable de la fibra. Los cables de PVC son muy suaves y su uso se extiende sobre todo en tramos horizontales desde el centro del cableado, mientras que los cables LSZH son más rígidos, ya que contienen un compuesto ignífugo que no emite gases tóxicos ni se queman. Además, se utiliza entre los pisos de los edificios. Otra de las clasificaciones es según el tipo de conector. Definido por el conector de fibra, existen tanto conectores de cables de fibra de una sola tipología como también híbridos. Los primeros constan de cable de conexión de fibra LC a LC, SC a SC a SC, entre otros, mientras que el cable híbrido tiene conectores diferentes en cada extremo, como cable LC a SC. Y finalmente tenemos la clasificación según el tipo de pulido. Los conectores de fibra óptica están diseñados y pulidos con diferentes formas para minimizar la reflexión posterior. Esto es particularmente importante en aplicaciones de transmisiones monómodo o modo único. Principalmente podemos encontrar los tipos de pulidos PC,
APC, UPC en conectores de fibra óptica. Ahora hablemos un poco sobre su uso adecuado o conveniente. Aplicaciones digitales y joyas, pasando por sensores, llegando a usos decorativos como árboles de Navidad, veladores y otros elementos similares. Además, la fibra monómoda se suele utilizar en cables submarinos y cables interurbanos. Indagando un poco en el tipo de usos, por lo menos, la fibra óptica se utiliza para la comunicación. Se emplea como medio de transmisión en redes de telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad, los conductores ópticos pueden agruparse formando cables. Las fibras usadas en este campo son de plástico o de vidrio, y en algunas veces de los dos tipos. Por la baja atenuación que tienen las fibras de vidrio, son utilizadas en medios interurbanos. Luego tenemos la utilidad como sensores. Las fibras ópticas se pueden utilizar como sensores para medir la deformación de temperatura, la presión, la humedad, los campos eléctricos o magnéticos, los gases, las vibraciones y otros parámetros. Su tamaño pequeño y el hecho de que por ellas no circula corriente eléctrica le dan ciertas ventajas respecto a los sensores eléctricos. También puede ser usada en el área de la iluminación. Por ejemplo, en los últimos años las fibras ópticas han empezado a ser muy utilizadas debido a las ventajas que este tipo de iluminación presenta. Primero, hay ausencia de electricidad y calor. Segundo, se puede cambiar el color de la iluminación sin necesidad de cambiar la lámpara. Y por último, por medio de las fibras, con una sola lámpara se puede hacer una iluminación mucho más amplia. Ahora hablemos un poco de las ventajas y las desventajas. Una de las ventajas es que tiene una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados. Además es de pequeño tamaño, por lo tanto ocupa poco espacio, no produce interferencias, resiste el calor, frío y corrosión, tiene gran resistencia mecánica, lo que facilita la instalación, tiene gran ligereza. El peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo que resulta unas 9 veces menos que un cable convencional. Tiene gran seguridad, ya que la intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable por debilitamiento de energía lumínica en recepción. Además no irradia nada, lo que es particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de confidencialidad. Ahora, hablando un poco de las desventajas, vemos que la fibra óptica presenta una serie de desventajas frente a otros medios de transmisión, siendo las más relevantes la necesidad de usar transmisores y receptores más costosos, la ausencia de la transmisión de electricidad para alimentar repetidores intermediarios. Además no existen memorias ópticas, la alta fragilidad de las fibras y la necesidad de efectuar en muchos casos procesos de conversión eléctrica óptica. Aunque existen muchas herramientas útiles en la vida cotidiana que se han encargado de brindar una mayor calidad de vida, sin duda una de las más importantes es la fibra óptica. Por esto mi deseo e inclinación a tomar este tema como centro de mi investigación y exposición, porque actualmente es muy utilizada en diversos campos de la vida, por lo menos en la telecomunicación y en la medicina. En la telecomunicación, la conexión a Internet por fibra óptica ha mejorado considerablemente la velocidad de información gracias a este tipo de transmisión de información. El uso de fibra óptica para Internet ha eliminado el problema de que la red caiga continuamente, nos permite trabajar con gran rapidez en entornos multimedia, por lo que ha ganado una gran importancia en campos de redes de área local. En el campo de la medicina, también muy importante en la vida humana, la fibra óptica ha estado presente en instrumentos como endoscopios, rectoscopios, gastroscopios, entre otros. Estos permiten con gran precisión la exploración de cavidades internas del cuerpo humano. Por lo tanto, la fibra óptica ha tenido una respuesta como diagnóstico complementario a la radiología. Esto y muchos otros usos de la fibra óptica como medio de transmisión de datos la han hecho una de las más reconocidas y aceptadas a nivel mundial, llegando a la conclusión de que a mayor calidad de transferencia de información, mayor calidad de vida,
Y sin duda, estos son oraciones que caracterizan a la fibra óptica.